Bienvenidos a este espacio informativo donde vamos a conversar mi compañera María Angelis Arámbulos y mi persona Danielis Adames acerca de lo que es la Constitución. Venezuela ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia y cada una de ellas se ha dado según el momento histórico y la circunstancia por la que está atravesando el país, hasta llegar a la que rige en la actualidad. Cada una de ellas ha tenido su razón política y un impacto social determinado, ya que a lo largo de su historia hemos tenido alrededor de 25 constituciones y la primera fue en el año 1811 que se tituló como la Constitución Federal de los Estados Unidos de Venezuela. Esta fue la primera constitución de América Latina que se promulgó y se redactó por Mendoza y Juan Germán Rossio, estableciendo un gobierno federal, pero fue derogada el 21 de julio de 1812 por la capitulación de Francisco de Miranda. Seguido de estas tenemos las constituciones del periodo de la Gran Colombia, que es la Constitución de la República de Venezuela de 1819 y la Constitución de la República de Colombia de 1821, que su objetivo era crear la Gran Colombia mediante la unificación de la Nueva Granada. La Constitución de 1830 surgió a través de la separación del departamento de Venezuela de la Nueva Granada. Posteriormente, le siguieron la Constitución del 1857, 1858 y 1864, Constitución que se le llamó la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, seguido de 5 constituciones federales, de las cuales la del año 1901 estuvo constituida por el presidente Cipriano Castro, estableciendo posteriormente 10 constituciones más. En la Constitución del año 1961 se establece el principio de la inviolabilidad de la Constitución. Y finalmente, en 1999, se establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en la actualidad sigue vigente. Esta Constitución fue aprobada mediante un referéndum popular el 15 de diciembre del mismo año, y ese mismo día ocurrió la tragedia de Vargas. Esta Constitución establece que Venezuela es un Estado social, de derecho y de justicia, democrático y federal. Si nos adentramos un poco más acerca de lo que es la Constitución, tenemos el concepto sociológico que básicamente nos dice que es la norma suprema, ya que es un documento que refleja las aspiraciones de una sociedad en transformación, promoviendo la inclusión social y la participación ciudadana, con participaciones significativas para la redefinición de la ciudadanía. Y jurídicamente es la norma fundamental establecida fijando límites y definiendo las relaciones entre los poderes públicos, estableciendo las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones, y que el poder se asienta. Es decir, que es la norma que regula y determina la forma y estructura del poder. Por otro lado, tenemos que la Constitución tiene dos partes. La orgánica, que es la forma en que se organiza el poder, es decir, establece la forma que adopta el Estado para gobernarse, creando los órganos a través de los cuales éste ejerce sus atribuciones y los procedimientos para designar o elegir. Esta parte orgánica se desarrolla en función de la parte dogmática, que es donde se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos, tanto individuales como sociales, que se le pueden otorgar al pueblo. Estos se encuentran en el prólogo y en el preámbulo de la Constitución. La forma en que se organiza el poder, es decir, establece la forma que adopta el Estado para gobernarse, creando órganos a través de los cuales éste ejerce sus atribuciones y los procedimientos para designar o elegir. Esta parte orgánica se desarrolla en función de la parte dogmática, que es en donde se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos tanto individuales como sociales, que se le otorgan al pueblo. Y estos se encuentran en el preámbulo de la Constitución. Le doy la bienvenida nuevamente a mis compañeras y a la profesora. Tomando en cuenta todo lo que nos dijo Danielis anteriormente sobre la Constitución, yo les voy a estar hablando sobre la estructura de la misma. Lo principal que podemos conseguir en nuestra Constitución son los principios fundamentales. Seguido de esto podemos encontrar el espacio geográfico y la división política que van desde el artículo 10 hasta el artículo 18 de nuestra Constitución. Seguido de esto, tenemos los derechos humanos, las garantías y los deberes que van desde el artículo 19 hasta el artículo 135. También tenemos el poder público que se encuentra en el artículo 136. Seguido de esto, tenemos la organización del poder público que lo podemos encontrar en el artículo 186. Luego tenemos la organización del sistema socioeconómico en el artículo 299.
Luego, seguido de esto, y por último, tenemos el de la seguridad de la nación, de la protección de la Constitución. Este va del artículo 332 hasta el artículo 340. También es importante mencionar que además de la estructura que se mencionó anteriormente, la Constitución también se divide en un preámbulo, 9 títulos, además consta con un total de 350 artículos, una disposición derogatoria, 18 disposiciones transitorias y cuenta con un final. Luego tenemos los recursos de amparo constitucional, los cuales tienen como finalidad el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Estas van desde el artículo 19 hasta el artículo 129 de nuestra Constitución, en donde podemos encontrar los derechos civiles, sociales, culturales, educativos, económicos, entre otros. De esto se desprenden las garantías constitucionales, el cual hay dos, el habeas data y el habeas corpus. El habeas corpus es una garantía judicial que tiene como objeto poner a disposición de los jueces a la persona detenida, a fin de que el juez determine la legalidad de la privación y de considerarlo pertinente decrete la libertad. Seguido de esto tenemos el habeas data, el cual es el derecho de toda persona a acceder a su información específicamente contenida en un banco de... Por último, pero no menos importante, tenemos la ciudadanía, el cual la podemos encontrar en nuestra Constitución desde el artículo 32 hasta el 42, el cual nos dice sus principios y fundamentos y en la medida en que se ejerce la nacionalidad. También es importante mencionar, por así decirlo, cómo se obtiene la nacionalidad. Y tenemos dos mecanismos. El primero es el ius soli, que es en donde se obtiene la nacionalidad por nacimiento. Luego tenemos el ius sanguini, en donde se obtiene la nacionalidad a través de la ascendencia. Bueno, espero que nuestro tema les haya servido de mucho, que sea para su conocimiento. Y para finalizar, a mis compañeras y a mí nos parece pertinente dejar esta frase de Joan Manuel Serrat que nos dice: nada tienes que temer, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya y el sistema te respalda. Muchas